Muy buenas tardes, amigos de la Academia Mexiworld and Logistics. Les habla su amigo profesor Jorge Javier Rodríguez Puig. Nuevamente un gusto saludarles, un gusto poder trabajar para ustedes, para crear este tipo de contenidos. En esta ocasión me va a tocar hablarles de un tema trascendental o que tiene mucho que ver con el comercio internacional. El tema con el que les voy a platicar en esta ocasión es el de aranceles. Fíjate que los aranceles, todo este rollo viene desde el GATT, hoy OMC. La Organización Mundial de Comercio pues es la que juega un papel trascendental para regular que todos los estados miembros de este organismo internacional puedan gestionar de una mejor manera sus operaciones de comercio exterior, y permite este organismo internacional el que cada uno de los estados miembros pueda imponer los aranceles que según convengan, siempre y cuando respetando pues, los principios generales de la Organización Mundial de Comercio. Estos aranceles es una medida que tienen los estados miembros de la OMC, insisto, para poder proteger su mercado nacional. En México, estos aranceles, pues bueno, son las contribuciones que se tienen que pagar en la aduana mexicana para poder realizar una importación de mercancías de manera correcta. Y tenemos de varias maneras, o hay varios aranceles. Hay aranceles, por ejemplo, el IVA, el impuesto al valor agregado, que pues este impuesto de manera es un impuesto federal, donde pues en sus primeros artículos esta ley nos establece que pues la importación de mercancías va a generar que se pague un IVA, ¿no? Habrá que revisar en ese capítulo, en el capítulo correspondiente a importaciones, pues cuáles son las importaciones que están exentas. También tenemos otro ejemplo, IEPS, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que pues bueno, este impuesto pues yo le llamo el impuesto a la perversión, porque en este impuesto pues se van a gravar todo lo que nos hace daño, o todo lo que pues nos genera algún malestar, por ejemplo los cigarros, por ejemplo las bebidas estas que son con taurina, ¿de acuerdo? Y en fin, un sinfín de mercancías que ahí aparece en este impuesto. También tenemos, por supuesto, el IGI, Impuesto General de Importación. Tenemos también, por ejemplo, el IGE, Impuesto General de Exportación. Pues esos son, en términos generales, los aranceles que se tienen que pagar al momento de realizar el despacho de nuevas mercancías. Es bien importante mencionar, y fíjate que la cuestión fiscal o la cuestión de aranceles pareciera que es bastante compleja, pero hemos diseñado un modelo en el cual podemos nosotros aterrizar estos conceptos que parecen tan esotéricos, tan complicados, para podérselos explicar a ustedes como estudiantes de la Academia Mexiworld. Fíjate bien, todos estos aranceles tienen que tener ciertos elementos, que de tal suerte que si falta alguno de estos elementos, pues no se va a poder, no va a estar completo esa contribución o ese arancel. Estos elementos son sujeto, que fíjate que en esta relación jurídica tributaria siempre va a haber dos sujetos, que es el sujeto activo, que siempre va a ser el Estado mexicano, y el sujeto pasivo, que va a ser el contribuyente. Tenemos entonces el sujeto, tenemos el objeto, que esto es bien importante. ¿Cuál es el objeto de mi impuesto? Pues va a ser la actividad que voy a realizar para generar ese tributo. Por ejemplo, pues en operaciones de comercio exterior, pues el objeto va a ser precisamente la importación. Entonces ya vimos dos, sujeto, objeto. La base, que en operaciones de comercio exterior, pues bueno, por ejemplo, la propia ley del IVA te establece que la base, pues dependerá de cuál es el régimen aduanero por el cual se vayan a importar estas mercancías, ¿no? Pero, ¿y cuál es el que vamos a utilizar? Pues el valor en aduana. Sujeto, objeto, base, tasa. Tasa, por ejemplo, pues cada impuesto te va a decir, dependiendo de la mercancía o dependiendo de la actividad, pues cuál va a ser la tasa de impuesto que tenemos que pagar en esas operaciones de comercio exterior. Por ejemplo, en el IVA se utiliza la tasa del 16% en términos generales. Sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Y por último y no menos importante, pues la época de pago. Todos estos 5 elementos los tienen todas las contribuciones o todos los aranceles, ¿de acuerdo? Entonces toda esta mecánica pues te vamos a enseñar
ya en casos prácticos para que tú veas el cálculo de estos aranceles. ¿De acuerdo? Pues bien, siéntete bienvenido a la Academia Messi World. Nuevamente te invito a que te sumes a los cursos que nosotros tenemos preparados o diseñados especialmente para ustedes. Cursos que son prácticos y teóricos. Es importante tener un equilibrio entre estos dos elementos. Me despido y pues nos vemos pronto. Muchas gracias.